tarde te voy a llamar, después que termine de comer te voy a llamar. A ver cómo va todo. ¿También? Bueno, dale. Chau, hijo. Bueno, ojito con eso. Lo van a confirmar bien por el tema del horario. ¿Dale? Al principio era 1 hora con el... Bueno, te mando un beso. Chau, loco. Bueno, hasta luego te manda Juliana. A la mierda. Sí. 2 segundos. No, ahora hasta las 12. Bueno, sí, hacelo, no, la canción. Bueno, dale. Sí, a mí no me mandó ningún mensaje si yo no recibo nada. Dale. Te mandé un mensaje que quiero. Sí, vale, pero ahora No, si yo tengo ganas de decir, ahí después no tiene que ser. Por eso. Entonces vamos a ver. Vale. Bueno, más, no sé eso. Chau, chau. Bueno, dale, chau, chau. Saludos. ¿Me tomaste vuelta café? Yo lo puse. A las 11. Va temprano.
Por favor, la gente que está ingresando con bebidas o alimentos, tengan cuidado con la sala, que nosotros tenemos que entregar el cine a las 18 y lo tienen que limpiar. Así que por favor tengan mucho cuidado, traten de no volcar y traten de dejar los alimentos y las bebidas afuera, ¿sí? ¿Me presentás vos, Amado? Lucas está. Bueno, por Nancy presentarse en el escenario. Sí, en realidad no te queremos, Nancy, queremos el aparatito. Mandanos el aparatito. Nancy Cofré, presentarse. Ahí viene el aparatito. Aparatito en camino. Bueno, para los que fueron puntuales y cumplieron las consignas, el doctor Rubén Sosa me pidió que pasemos el videíto, que lo vamos a pasar, pero cuando volvamos del almuerzo. Pero además, la verdad que es una persona de un corazón tremendo, me dijo que les dé su celular personal y que quienes quieran ponerse en contacto con él le manden por mensaje, por favor, porque trabaja un montón, siempre por mensaje. Les manden un mensajito con carta presentación, él ya sabe que son de acá, y que primero se presenten, ¿no? Que son de Neuquén, porque él esto lo hace en distintos puntos del país, entonces para poder agrupar a la comunidad neuquina. Así que, quienes están listos, ahí está el doctor, así que un fuerte aplauso por su generosidad. Y su locura, ¿no? Porque yo le dije, pero mirá que los papás, los docentes, los psicólogos neuquinos somos intensos. Me la aguanto, dijo, me la aguanto. Así que agenden, antes de que se arrepienta. 011 15 57 28 60 63. Creo, porque no tengo los lentes, pero intenten. Sí, me da el ok. De vuelta. 011 15 57 28 60 63. Lo que pido, bueno, que seamos respetuosos de los horarios y carta presentación, el primero, y que nos presentemos, identifiquemos que somos de Neuquén, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Otro aviso parroquial. La jornada está siendo grabada, así que no hay necesidad que la graben ustedes porque después la van a poder acceder a YouTube, ¿sí? Entonces presten atención, disfrútenla. Gracias, gracias. Y el segundo avisito parroquial vendría a ser, yo sé que tenemos un montón de preguntas y queremos exprimir el jugo de todas las personas que están hoy acá, pero tenemos un tiempo limitado para la jornada y tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, tratemos de anotar las preguntas que tengamos para que al finalizar la jornada podamos después hacerles la devolución a los profesionales a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Porque si no, realmente se estira mucho y nosotros tenemos la obligación de devolver el cine y ellos se tienen que ir, pues se les va el vuelo. Así que anotemos las preguntas y sobre el final de la jornada vamos a poder ir consultando. Bueno. A continuación, vamos... Bien. Se está transmitiendo en vivo, así que peínense, por el canal de YouTube de la Fundación del Banco Provincia, ¿sí? Se peinan todos, sonrían a la cámara, dejen bien a Neuquén. Bueno, a continuación vamos a recibir a mi ídola personal, que es la señora Paola Gelonche, la doctora Paola Gelonche.
leyera una presentación que ella hizo, que quedaría mucho más hermosa en su voz porque es cantante de ópera, entre otras cosas. Pero lo van a tener que escuchar de la mía. Me llamo Paola, trabajo como abogada, acompañante terapéutica y docente. Soy profe en la Facu de Mármol y seño en la Villa de Barro. Soy mamá en la diversidad. Hablo 6 idiomas. Canto ópera. Creo en el encuentro humano como camino del desarrollo. Si nos permitimos encontrarnos, podemos ver más allá. Por eso fundé Visibilia. Soy una trabajadora de la paz. Bienvenida, Pau. Hola, a ver. Hola. Hola, ahí está. Porque como Rubén yo también camino. Bueno, muchas gracias por invitarnos a la Fundación, gracias Lazos Azules, gracias TG de Padres, a los que pudieron venir y a los que se quedaron en otras ciudades, como Celeste, que trabajó tanto. Bueno, a ver, ¿quiénes somos? Les decíamos, recién les comentaba en mi presentación, soy una mamá en la diversidad, pero también soy docente, además de abogado. Muchos de ustedes me conocen por el tema de derechos y de trabajar en derechos y promover derechos. Atando un poco esta historia que les voy a comentar, esta experiencia, con lo que comentaban Sebastián y Rubén al principio, nos pasa que primero queremos conectarnos con nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo menor, Francisco, tiene 16 años, está dentro del espectro autista y va al 3er año del secundario en la escuela común. No miraba, no nada, ¿sí? Y uno va viendo lo del TEM que explicaba Sebastián y va diciendo, ah, esto lo hice bien, esto lo hice bien. Ahora, las intuiciones que uno tiene. Bueno, del que no miraba, no hablaba, corría en círculos babeando vidrios, está rindiendo físico-química en el 3er año del secundario. O sea que se puede y es fundamental el trabajo que hacemos nosotros. Y entonces, a raíz de eso, muchas veces nuestros chicos que están dentro del espectro, que tienen inconvenientes en la escuela, que desarrollan el habla un poquito más, un poquito menos, luego desarrollan la lectoescritura, y muchas veces los problemas que tienen en la escuela no son derivados específicamente del espectro autista, sino de otras dificultades del aprendizaje. Mi hijo en particular tiene dislexia, discalculia y disgrafia. O sea, imagínense que su problema de aprendizaje era mucho mayor que por ahí el problema de sociabilización, que también los ha tenido y que, bueno, luego en la adolescencia los tiene. De esa manera llegamos en nuestro acompañamiento de nuestro hijo, viendo y adaptando los temas para que él pudiera trabajar en la escuela y aprender. Y de ahí, de ese desprendimiento, fundamos Visibilia, en la cual no solo trabajamos con chicos del espectro, y cuando digo trabajamos es porque trabajamos a la par, forman parte de nuestros proyectos, trabajamos con ellos, sino también con chicos con otros perfiles, como síndrome de Down. Entonces, a ver, flechita. Estamos acá tratando de... A ver quién me ayuda con el dispositivo. Chan, chan. No lo puedo pasar. Sí, pero tú aprieto la flecha y no güey. Vamos a correr. No me importa, que suban. Soy madre, o sea que... Es la pantalla que tenemos. Ok. No, lo único, miren, de la experiencia que yo tengo, lo único que tienen que controlar son las escaleras. Lo demás, porque si suben... Bueno, estos somos un parte del equipo de Visibilia. Redactores, ilustradores, validadores, ¿sí? Escritores, todos firman contrato para proyectos, todos trabajan a la par. Nosotros somos una fundación que trabaja para la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de todo tipo de inclusión, porque hablar de inclusión laboral, educativa, social, miren, la verdad que quienes trabajamos en derechos ya sabemos que incluso la palabra inclusión es vieja, porque ni integración ni inclusión, tenemos que hablar de convivencia ya a esta altura. Por supuesto, como la palabra es inclusión, la seguimos usando, ¿sí? Pero quienes estamos más allá, transitando estos caminos, hablamos de convivencia. A través
de la comunicación accesible. Hoy vamos a hablar de 3 puntos principales: los padres tutores, la accesibilidad cognitiva y el derecho al lenguaje sencillo. Para ponernos en situación, ¿qué somos los padres tutores? No somos los padres comunes. Padres tutores somos distintos. Cuando nos llega el diagnóstico, ¿sí?, todo se nos da vuelta. Tenemos muchísimas preguntas, pero fundamentalmente, y porque amamos a nuestros hijos, tengan o no tengan un diagnóstico, queremos ser los mejores papás, las mejores mamás que podamos ser. De hecho, por eso estamos acá todos esta mañana. Hay algunos docentes y algunos profesionales, pero la mayoría son familiares, ¿sí?, que queremos dar lo mejor de nosotros. Y desde el diagnóstico en adelante tenemos muchas preguntas, ¿sí? Muchas preguntas. Y las preguntas van cambiando según la edad de nuestros hijos. La primera pregunta que todos nos hacemos es: ¿va a poder hablar alguna vez? Después empezamos a hablar de comunicación, si se puede comunicar o no. Pero con el baldazo de agua fría, lo primero que nos preguntamos es: ¿va a poder hablar? La segunda pregunta es: ¿va a poder hacer lo que hacen los demás? ¿Va a poder hacer lo que hacen los demás? Y después, ¿va a ser independiente? Porque de golpe nos viene como en un flash la vida completa. Nos viene un flash la vida completa y nos da el temor y la angustia de la vida completa. Pero a pesar de que todas las preguntas son distintas, durante las distintas etapas del crecimiento de nuestro hijo y nuestro propio, porque los años no vienen solos, hay una sola pregunta que la tenemos todos y nos une a los papás recién diagnosticados con aquellos que estamos atravesando el secundario, con aquellos que están en otras etapas vitales también. Y esa es esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Todo el resto de las preguntas se resume en esta. Eso es lo que nosotros queremos. Y cuando decimos: quiero ser el mejor papá, quiero ser la mejor mamá, tiene que ver con esta respuesta. Entonces, cuando yo digo que los papás y las mamás somos distintos, me permito ponerme mi toga de abogada y me voy al Código Civil. Y el Código Civil, que nos une a todo el país, que es la misma ley del Código Civil para todas las provincias, están las responsabilidades parentales. Entonces, la ley, la sociedad, ya hace mucho tiempo dijo qué es lo que es ser un buen papá o una buena mamá. Ya lo dice la ley, que es nuestra regla de convivencia. Para ser buenos papás, bajo la ley, ¿sí?, estas cosas que uno siempre piensa, ¿sí? La responsabilidad parental es darle un techo, dar alimento, dar abrigo, y llevarlo a vacunar, mandarlo a la escuela, ¿sí?, darle amor y apoyo. Aunque la ley no dice amor y apoyo, pero como yo estoy haciendo un listado de lo que uno piensa que es ser un buen papá, normalmente, ¿sí?, usamos estas cosas. Y de hecho, escuela, salud, abrigo, alimento, techo, es lo que pide la ley para todo. Para todo. Para darte algo, para entrar en un plan, para lo que fuera, un plan de salud, un plan de educación, te piden todo esto. Porque esto es lo que la sociedad dice que es ser un buen papá, que es ser una buena mamá. Pero entonces, ¿qué pensamos? Que tiene que ser un buen papá o una buena mamá de una persona con condición de espectro autista, porque no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Y que un buen papá o una buena mamá, lo que de una persona dentro del espectro autista, es aquel o aquella que lo prepara ya para cuando yo no esté. ¿Sí? Entonces, un mundo inclusivo, necesitamos que cuando no estemos, nuestros hijos vivan en un mundo más amigable. Porque podemos laburar toda la vida, dejarles una fortuna, estamos en Argentina, hoy la tenemos, mañana no, ¿sí? Pero si la sociedad es una sociedad amigable, aunque no estemos, alguien más va a estar. Y entonces, los papás trabajamos en 2 áreas. Por un lado, preparamos a nuestros hijos para la vida futura. Ok, es lo que tenemos que hacer como papás, porque lo amamos, por el apoyo, por el techo, por todo. Pero por el otro lado, y por eso todos estamos acá, cambiamos la sociedad para que sea más amable, para que cuando yo no esté, alguien más esté.
Y eso es lo mejor que podemos hacer. No nos podemos quedar puertas adentro. Un mundo más amable es un mundo más accesible. Y es donde se une la idea de la accesibilidad. Y venimos los padres tutores. Los padres tutores. No nos basta con ser papás. Tenemos que tutorear a nuestros hijos. Levanten la mano cuántos docentes de vuelta hay en la sala. Ahora hay muchísimos más. Que cuando levantaste, Rubén, hiciste la pregunta, no sabes, mira para atrás. Levanten la mano los docentes de vuelta. Yay, muy bien. ¿Cuántos docentes tutores hay? Son menos. 2, 3. Bueno, cuando se trabaja en tutoría, yo soy tutora. Cuando se trabaja en tutoría, se trabaja en 3 ejes. Yo de tanto trabajar en tutoría me di cuenta que era una madre tutora. Se trabaja en 3 ejes con los alumnos. En aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer. ¿Sí? Se trabaja en los 3 aspectos. ¿Cómo relaciono esto, que es como hacemos con nuestros alumnos, en la herramienta que nosotros tenemos que utilizar en casa, como padres tutores? Aprender a ser. Te robé la foto, Rubén, me encantó. Aprender a ser. ¿Sí? Recién Sebastián hablaba de las terapias con intervención de los padres. Las terapias con intervención de los padres terminan en ese aprender a ser, porque los chicos tienen que aprender a conocerse a sí mismos. Mi hijo sabe cuándo ponerse un protector auditivo, por ejemplo. ¿Sí? Sabe a qué lugar, ¿por qué? Porque aprendió a conocerse en su condición. Sabe que tal olor no le gusta, sabe que tal ruido le molesta, sabe que alguna ropa de alguna textura no le gusta, ¿sí? Sabe cuando tiene calor, cuando tiene frío. Aprender a conocerse. Esto está dentro del aprender a ser. Pero no basta con aprender a conocerse. Hay que aprender a reconocerse. Mi hijo que habla en neutro dice, es que yo tengo autismo. ¿Sí? Pero en ese que yo tengo autismo hay mucho dicho. Mucho. Es, yo soy así, me dice. Es que yo soy así. Ok, está perfecto. Porque eso es reconocerse. Para que ellos se autorreconozcan, nosotros primero tenemos que reconocerlos a ellos. Eso es fundamental. Reconocerlos nosotros. Verlos. ¿Sí? Verlos en su totalidad. Entonces, para hacer son las 2 cosas. Conocer, que lo trabajamos en terapia, ¿sí? Y reconocerse, que no se trabaja en terapia, se trabaja en sociedad, en el puertas afuera, en ese 2 de abril que se juntan en la plaza con San Martín, ¿sí? Donde los chicos ven a muchos que están vestidos de azul, todos juntos, donde se sienten parte de un todo. Eso es fundamental. Ese pequeño trabajo que dice, no, pero yo no hago nada, pero voy el 2 de abril. Claro que tenés que ir el 2 de abril. Claro que tenés que ir. Porque ese es un pequeño detalle, una semilla de autorreconocimiento. O el 1 de abril o el día que le toque. Ok. El aprender a hacer. Acá también hay mucha terapia. Estamos acostumbrados en el aprender a hacer. Especialmente con un sistema institucionalizado de instituciones especiales, donde después de determinada educación te mandan al prelaboral, ¿sí? Aprender a hacer algo para ganarte la vida, ¿sí? Entonces, en ese aprender a hacer también tenemos la ayuda de muchos terapeutas, ¿sí? Fíjense, en casa, bueno, en casa quiero mencionar algo, fuera de casa, ¿no? Viajar, comprar, muchas cosas tienen que aprender a hacer, ¿sí? En casa la higiene personal, cocinar, ordenar, siempre están los miedos, ¿no? Que no se queme, bueno, vemos, ¿viste? Mi hijo se cocina hasta el arroz en el microondas, por ejemplo, ¿sí? O sea, cocina muy bien, ya. Mamá, te hice chili. Sí. Ok. Higiene personal, bueno, ahí estamos trabajando un poco. Ordenar también estamos trabajando un poquito más. Cuando ella piensa cuando tendrá su propia casa y dice, pero ¿vendrás ahí a limpiar mi casa? Ok. Entrenamientos prelaborales, laborales, y esto, que en la función pública especialmente hay, pero también se está empezando a diseminar en las empresas, que es el empleo con apoyo. Con relación al hacer en casa, ¿sí?
quiero hacer una referencia. Como acá en todo el aprender a hacer hay mucha terapia atravesada, me ha pasado, o a otras personas también les ha pasado, que vienen los terapeutas y vienen a tu casa a enseñarle a ordenar el cajón. A ver, yo tengo otro hijo, otra hija, y ustedes también pueden tener otros hijos. ¿Vino alguien a enseñarles cómo ordenar el cajón o se los enseñaron ustedes? A ver, o sea, lo que ustedes le enseñan a un hijo, se lo enseñan a los demás. Si no saben cómo enseñárselo, aprendan a cómo enseñarle. Pero no tiene por qué venir alguien a enseñarle a hacer lo que ustedes saben enseñar. Simplemente lo que les falta es la técnica distinta. Porque si no, realmente los atravesamos con terapia para todo, hasta para aprender a poner una etiqueta en un cajón que dice medias. Usemos los pictos, ¿sí? O sea, pero esas son todas cosas que hay que hacer en casa. En ese aprender a hacer, siempre nos sirve, y yo digo, nosotros hicimos con Visibilia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil, ¿sí? Que es descargable, está por internet. Este es el libro, está en lectura fácil. La Convención tiene muchos artículos, pero los artículos principales de derechos son 30, ¿sí? Si ustedes no saben qué hacer, ya la Convención lo hizo por ustedes. ¿Por qué? Porque hay un artículo de transporte, hay un artículo de higiene, de intimidad, hay un artículo de todo. Sobre cada artículo que es un derecho, en realidad es que es una acción, algo que hace la gente, ¿sí? Entonces, no saben por dónde empezar, empiezo por transporte. Ok, bueno, puede ir de la mano en la calle. Tengo que enseñarle a ir hasta la esquina, tengo que enseñarle a cruzar la calle, tengo que enseñarle a ir en bondi. Ahora mi hijo está yendo en subte solo, estoy así, tipo, cada vez salgo, voy para casa y yo me tomo el subte. Pero bueno, son cosas que son complicadas. Si alguien hace 15 años, 10 años, cuando él no hablaba, cuando nos costaba el enganche, que era terrible, me hubiera dicho que mi hijo alguna vez iba a viajar solo en subte, primero me temblaban las piernas de terror. Y después me hubieran estado, no sé, me hablaban ciencia ficción. ¿Sí? Pero siempre confié, siempre confiamos, siempre confíen. Y trabajen para llegar a eso. Las familias de TG Padres se ríen porque siempre cuento la misma anécdota. La primera vez que él fue 10 cuadras solo caminando a la terapeuta, yo fui detrás de él, así, escondiéndome detrás de los árboles. ¿Sí? La que estaba más muerta de miedo era yo, pero mis propios compañeros de TG Padres me dijeron, hacelo, hacelo, hacelo. Si no hubiera sido por mis propios compañeros, por mis copadres o comadres azules, por ahí yo no me hubiera animado. Y hay que animarse, porque hay algo que en derecho se llama el derecho a equivocarse. Y lo que no les estamos dando muchas veces a nuestros hijos es el derecho de equivocarse, que es un derecho humano. Porque como un amigo mío que es ciego dice, yo quiero vivenciar todas las alegrías y todas las tristezas de ser humano. ¿Sí? Y creo que en esa, y como dijo un chico con autismo en la ONU el 2 de abril en el 2017, que estuvimos ahí representando a Argentina, este otro chico dijo, lo llaman sobreprotección, pero es opresión. Y lo dijo una persona, es decir, te atan el cordón, te encima, te encima, te encima. Yo tengo clavado en el corazón esa frase y no me la voy a olvidar en la vida. En primera persona, lo dijo en la ONU en vivo para todo el planeta. Lo llaman sobreprotección, pero es opresión. Entonces tenemos que vencer nuestros miedos y permitirles equivocarse. Eso simplemente con respecto a este aprender a hacer, en el cual por supuesto estamos ayudados por los terapeutas que saben cómo enseñarnos a hacer esas cosas, ¿no? También hay que, no estoy diciendo que no sirve. Y Visibilia se focaliza, además de que les enseñamos a hacer cosas, pero en este ítem que es el aprender a aprender. Nosotros vivimos en una sociedad de información, ¿sí? Y para que los chicos puedan desenvolverse solos, tienen que poder encontrar lo que necesitan. Tienen que poder buscar las cosas, ¿sí? Aprender a aprender, se llama eso. Fundamentalmente, me voy a centrar, porque lo que hacemos en Visibilia es material escrito, ¿sí? En el conocimiento y en la información. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, hablamos de un conocimiento que tiene que ser accesible. Accesible. Y la accesibilidad no se puede prescindir. Es un ABC.
Es el ABC del modelo social de la discapacidad. ¿Por qué es el ABC? Porque una persona que accede al conocimiento tiene confianza, puede dar opiniones, puede controlar su propia vida, puede ser libre. Estamos hablando de algo tan sencillo como libertad. Libertad. Muchas veces cuando hablamos de la lectura, yo pregunto, ahora estamos medio cortos de tiempo, pero tengo disparadores, como por ejemplo, ¿para qué leemos? ¿Por qué leemos? Y hay muchas respuestas, pero de todas las respuestas yo me quedo con una, que es para ser libres, para que no nos digan qué hacer, para pensar, para relacionarnos, para lo que sea, hasta libre para divertirme, ¿sí? Es para ser libres. Entonces, no acceder implica no brindar libertad. Y no me importa hasta dónde llegue mi hijo, porque el límite es el cielo y llegará hasta donde tenga que llegar, pero que sea con 100% de libertad. Por eso es que la información accesible impacta directamente en el desarrollo de las comunidades, porque cuanto más pueda cada persona ejercer su propio control y su propia confianza, más va a poder aportar a la comunidad en la que vive. Y más nos vamos a enriquecer todos, absolutamente todos. Y fíjense que cuando hablamos de los apoyos para la accesibilidad, ahí puse un cartel muy grande de accesibilidad universal, donde vemos personas de todo tamaño, de toda altura, de todas dificultades, ¿sí? Y cuando hablamos de accesibilidad universal, por la historia de los trabajos de apoyos en accesibilidad, siempre pensamos en lo urbano, ¿sí? Siempre pensamos en la rampa, en el ascensor, incluso en las sillas que sean más anchas. A ver, nosotros que vinimos en el avión, porque no tenías espacio. Entonces, bueno, pensar o sea, se piensa desde lo espacial, ¿sí? De hecho, el símbolo de discapacidad, ¿qué es? Una silla de ruedas, ¿sí? Y se reformó el año pasado o el anterior. ¿Y qué es el nuevo símbolo de discapacidad? Otra silla de ruedas, ¿sí? Entonces, fíjense que hablamos de apoyo universal o accesibilidad universal, pero simplemente cuando tenemos que hablar de un apoyo nos estamos refiriendo a este símbolo, ¿sí? Y estamos dejando de lado toda esta gama, este abanico, ya que veníamos hablando de abanicos, de símbolos que también requieren accesibilidad, ¿sí? Aquellas personas que no ven bien o no ven, aquellas personas que tienen problemas sensoriales, ¿sí? Personas que no hablan, no que estén dentro del espectro autista y no sean verbales, personas que por otros motivos no pueden procesar el habla, ¿sí? Y la cognitiva, en la cual nos vamos a detener un poquito. Cuando hablamos de accesibilidad, esto lo googlean en Wikipedia, van a encontrar, bueno, esto te he dicho más fácil, pero es entrar y salir de algún lugar, deambular, usar recursos. Pero estos que marqué en amarillo son los que nos importan como padres tutores, a nosotros dentro del espectro, ¿sí? Que es para informarse, para orientarse, para comprender y para comunicarse. Cuando uno habla de la cognitiva en general, habla de orientarse. Por ejemplo, cartel, salida, ¿sí? Ahí hay como un picto de salida, que los conocemos. Están en todos lados. Esos son los primeros pictos y son de accesibilidad cognitiva. Pero cuando se habla de accesibilidad cognitiva, en general se habla de urbanismo, porque quienes trabajan en accesibilidad cognitiva son arquitectos, ¿sí? Y nosotros, desde Visibilia, no trabajamos en la arquitectura, trabajamos en el conocimiento, en la comunicación, en el leer y entender. Para estudiar solo, para aprender solo, para hacer lo que le gusta, para divertirse, para lo que sea, para saber hacer un trámite solo. Nosotros también hicimos una guía de trámites en lectura fácil y hace nada, 2 días nos llegó una psicóloga, nos mandó un mensaje que uno de sus pacientes dice, está muy claro, estoy tramitando mi propia renovación del certificado de discapacidad. Fíjense, está tramitando la renovación esta chica sola. ¿Por qué? Porque encontró una guía accesible, cognitivamente accesible. Y de eso se trata cuando yo no esté, que pueda hacer las cosas solo. Y nosotros trabajamos en eso para romper, enseñar, que todo sea accesible, cognitivamente accesible, para que nuestros hijos puedan hacer las cosas solos,
¿Sí? Todo el esfuerzo que tenemos, las integraciones para aprender a leer y escribir, termina el colegio y después tienen que usar un acompañante terapéutico para todo. ¿No les parece un despropósito? Desde el esfuerzo familiar, desde el esfuerzo social y desde el esfuerzo social que implica el costo también de todo eso. Si aprendió a leer y escribir, si fue con integrador, primaria, secundaria, ¿por qué tiene que ir a tramitar con un acompañante terapéutico? Si sabe leer y escribir. ¿Entienden por dónde va el camino de la accesibilidad cognitiva en lo que estamos trabajando nosotros? Entonces, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? Miren, fácil, que sea fácil de entender. Que sea fácil de entender por todas las personas aunque tengan afectadas capacidades para el procesamiento. Y acá no estamos hablando de autismo, estamos hablando, puede ser una persona con autismo dentro del espectro, pero también podemos hablar de personas mayores, podemos hablar de personas de otro tipo de problemas. Problemas, me refiero a una disfuncionalidad lectora, ¿sí? Y de otro tipo, que tengan dificultad de atención, dificultad de percepción, dificultad de memoria, dificultad de resolución de problemas, comprensión. Nosotros cuando hablamos de resolución de problemas, para aquellas que son maestras, les cuento que muchas veces hay algunas dificultades del aprendizaje que los chicos hacen que hasta que no llega el punto no terminan de leer. Pero porque su procesamiento, ¿sí?, no se los permite. Entonces fíjense la importancia, por ejemplo, de los párrafos y de los espacios entre los párrafos, ¿sí? Cuando hablamos de lectura accesible, fíjense que podemos hablar de textos impresos en tinta, textos impresos en braille, videos en lengua de señas argentina, ¿sí?, audiolibros, textos en formatos comunicativos desarrollados por las nuevas tecnologías, que son los textos en pictos que han visto en uno de los videos al inicio de esta jornada, ¿sí? Y textos en lenguaje sencillo, que es lo que nosotros marcamos porque es lo que hacemos en Visibilia. No voy a pecar de abogada de decirles los incisos, las leyes, la cantidad de tratados que hay. Simplemente les voy a decir que el lenguaje sencillo es un derecho reconocido en la Convención, ¿sí? Reconocido en la Convención. De paso les cuento, este símbolo es el de lectura fácil y este otro símbolo es el de accesibilidad de la ONU. Lleva los dos porque en este caso este libro tiene un QR que dirige la convención a la versión en lengua de señas, la versión audiolibro y la versión en texto digital, en plano, para las personas con baja visión. Pero lo que quiero decir es que el lenguaje sencillo está equiparado en la convención al braille y a la lengua de señas. O sea, ¿estás haciendo una pregunta? Ah, ¿viste el código de dibujitos negro? Un cuadradito blanco que está lleno de cositas negras que nadie entiende. Como un código de barras. Es como un código de barras. Como un código de barras. Información. Lo que quiere decir cuando hablamos del derecho a la comunicación y el derecho al lenguaje sencillo, no es el lenguaje sencillo porque sí. ¿Qué quiere decir sencillo? Y ahí empiezan los lingüistas a debatir, bla, 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 ni les cuento. Ahora que entré en ese mundo, ni les cuento. Pero lo que importa es que sea cognitivamente accesible. ¿Por qué? Porque es el modelo social de la discapacidad. ¿Qué es lo que queremos? Que los chicos entiendan, nuestros hijos entiendan, digo los chicos, los grandes también, ¿sí? Entiendan. ¿Por qué? Porque el entendimiento hace al autovalimiento y a la autodeterminación. ¿Y cuál es el derecho fundamental? La autodeterminación. Por eso el derecho al lenguaje sencillo, estamos hablando de un derecho a un lenguaje que sea cognitivamente accesible. Y esto no va solo para los chicos, va para los grandes que tienen que tramitar una pensión y lo tienen que hacer por internet. Y vuelvan 3 pasos para atrás con el juego en la boca. ¿Sí? Y se quedó sin hacer el trámite en el ANSES, por ejemplo. ¿Entienden? No, y ese problema no es el problema de nuestros hijos, es el problema de muchos. Y cuanto más veamos esto, más soluciones para todos va a haber y por lo tanto va a ser un mundo más amable y por lo tanto va a ser un mundo mejor para nuestros hijos. Fíjense, yo voy a hablar de lectura y de personas que tienen lectoescritura, pero no quiero dejar de mencionar, porque es un espectro y somos muchos papás y cada uno vive una realidad distinta, que estas cosas que yo digo también implican, tienen su
importancia para las personas no verbales, porque todo esto es lectoescritura también, es lectura, ¿sí? Y es lectura sencilla, es lectura cognitiva, ¿sí? Y los dispositivos, las nuevas tecnologías ayudan a esta comunicación. Entonces, las cosas tienen que estar comunicables, ¿sí? Yo igual de todas maneras ahora sigo hablando con los chicos que leen, ¿sí? Pero no quiero dejarme de mencionar esto, porque el espectro es muy grande y todos somos papás y todos tenemos esta preocupación, y el derecho es el mismo. Que miren las salas, el lenguaje, los pictogramas. Ah, sí, 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 en las paredes también están los pictos, sí, está buenísimo en la sala. Bueno, igual lo mencioné al principio, que estaba, que lo sabemos visto al principio. Ah, no, me porté bien. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es la lectura fácil? Nosotros tenemos el lenguaje sencillo, ok, tenemos un lenguaje sencillo. Pero además de tener un lenguaje sencillo, por ahí necesitamos un apoyo, ¿sí? Como podemos dar un apoyo para otras cosas. Y la lectura fácil es un apoyo. Es una tecnología de apoyo. Tecnología en el sentido de la palabra tecnología, que es una resolución de un problema, ¿sí? Una tecnología de apoyo que hace accesibles los textos para las personas con dificultades cognitivas o disfuncionalidad lectora, ¿sí? Por ejemplo, los chicos que tienen dislexia o las personas que no recuerdan el párrafo anterior, que han tenido una afasia. Nosotros también trabajamos con personas que han tenido una ACV y tienen el mismo problema. ¿Y por qué? Trabajo, por ejemplo, con los chicos, yo les decía que era seño también en los barrios, y cuando doy apoyo en los barrios muy humildes, en una situación de violencia muy seria, los chicos aprenden, porque yo les enseño a los chicos, como maestra de apoyo, como seño, les enseño de la misma manera que le enseño a mi hijo en casa, para el cual aprendo herramientas para el espectro autista. Fíjense que no estamos solos y que las herramientas que nosotros desarrollamos para nuestros hijos sirven para toda la sociedad. Revaloricemos el aporte de nuestros hijos. Pongamos en valor todo lo que hacemos para nuestros hijos, porque sirven para muchísimas personas más, ¿sí? Entonces, la adaptación a la lectura fácil tiene tres aspectos. Por un lado, la lengua, es decir, usar la palabra más fácil, ¿sí? La palabra que se usa todos los días. El agua es el agua, no es el H2O, es agua. Y siempre se dice agua, ¿sí? La estructura y el diseño, que también permite. Pero cuando ustedes van a veces y están esos menúes que no entienden dónde empieza y que dicen, bueno, tráeme una milanesa con papa frita porque es lo único que entiendo de acá, ¿sí? Bueno, eso porque no es lecturable, no es legible. Entonces la estructura de ese mensaje no está bien dado, ¿sí? Más allá del diseño que se le quiere dar, pero estamos hablando de accesibilidad. No estamos hablando de un diseño, una propaganda que uno quiera hacer para algo en particular. Estamos diciendo, ¿lo querés hacer accesible? Entonces tenés que mantener la estructura que sea comprensible, ¿sí? Estamos hablando de accesibilidad, de apoyo a la accesibilidad. ¿Y qué es lo que es un lenguaje claro? ¿Qué es el lenguaje claro? Son tres cosas para un lenguaje claro. Uno, que la persona encuentre lo que está buscando. Quise tramitarlo del ANSES, quise leer algo de geografía. Mamá, esto no sé dónde empieza y dónde termina la oración. Los manuales sociales, olvídense, ¿sí? O sea, imposible entender esos manuales. Tiene que poder encontrar la información que busca. Punto número uno. Punto número dos. Una vez que encontré la información, la tengo que poder entender. Entonces, número uno, encontrable. Número dos, comprensible. ¿Sí? Y hay un tercer punto, que no es para nada menor. Que es que la persona que lo encontró, la persona que lo comprendió, tres, lo pueda usar. Porque si no lo puede usar, no está claro para qué era ese mensaje, ¿sí? Entonces, esas son las pautas que hacen que un mensaje esté en lenguaje claro, más allá de cuál sea la metodología lingüística que se le aplique, ¿sí? Fíjense, esto lo hicieron las chicas de Lectura Fácil Australia. La estructura, no solo el texto que esté más fácil, sino que sea visible, que sea fácil de entender, que sea espaciado, marginado, que tenga... ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con ese rol tutor que tenemos los papás.
Porque los chicos después van al colegio y nos vienen con unas tareas que no sabemos ni por dónde ayudarlos. Y después que te vienen a decir, no, el chico no está para esta escuela, no, el chico no está para terminar el primario, no, el chico no está para terminar la secundaria. Y la verdad es que lo que no estaba era la información adecuada para ese chico. Entonces, lo que nos pasa es que entre tantas cosas que tenemos que aprender, como los TEM, ¿no? Que tenemos que aprender a engancharlos y todo eso, y la vida pasa y tenemos que también aprender a ayudarlos con las tareas. ¿Sí? Porque no pueden vivir de psicopedagoga en psicopedagoga. Porque además irá 2 días a la psicopedagoga, 3. Pero el resto de los días también viene con tarea. Y también nosotros tenemos que sentarnos y ayudar y volver a recursar todo. ¿Sí? Entonces, necesitamos herramientas para poder hacerlo. Por eso también lo traigo hoy acá a colación. Yo les decía que la lectura fácil tiene un alcance muy grande. Nosotros estamos parados acá, en este pétalo. Trastornos del espectro autista. ¿Sí? Podemos estar, yo estoy parada además acá, en educación secundaria. Otros pueden estar en educación primaria, les estoy hablando de lectura, por eso. ¿Sí? Pero también esto aplica a personas con desventaja educativa, como les decía yo, en los barrios. ¿Sí? De hecho, también nos sirve con inmigrantes, y cuando hablamos de inmigrantes también hablamos de poblaciones que no tienen el idioma de origen. En Buenos Aires, muchos de los chicos que están en los barrios, su lenguaje de base es el guaraní, no es el castellano. ¿Sí? Lo mismo a veces pasa en algunos lugares de Patagonia, donde tienen otro lenguaje de base. Entonces, aprender a escribir, que es un código 2, y si primero no te pusiste al tono con el código 1, que es el habla, fíjense lo difícil que es. Pero también extranjeros, personas mayores, personas que han tenido afasia, un post-ACV. Nosotros trabajamos en nuestro equipo con una señora que tuvo un ACV, terminó primaria y tuvo que volver a aprender a leer, ¿sí? Y es una de nuestras validadoras, que la amamos. Entonces, la adaptación a lectura fácil, este es el logo. Si ustedes ven esto, quiere decir que está validado, que está en lectura fácil. Abarca el texto, la ilustración y gráfica, la validación, que ahora vamos a ver de qué se trata, y la edición. A ver, herramientas para papás. Sí, saquen la foto, no importa. Los vamos a mandar, pero sáquenla, porque yo puedo tener de hecho hay muchísimas pautas, ¿sí? Para seguir. Pero si yo digo como mamá, a otra mamá, hoy nos juntamos y te digo, ayúdalo a hacer la tarea en casa, ¿sí? Y a veces se lo tenés que volver a escribir. Por lo menos estas 3 cosas te las tenés que llevar hoy en el bolsillo. 1, las palabras. Tenés que usar las palabras de todos los días. ¿Sí? Estamos hablando de un apoyo a la lectura. No les estamos diciendo a las maestras que no enseñen palabras nuevas, ¿sí? O que no se desarrolle el vocabulario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no le hagan el cuento de lo que pasó en la Revolución de Mayo, que lo lean. Estamos hablando de la lectura. ¿Por qué? Vuelvo, porque la lectura nos hace libres. La lectura, que no me lo hagan el cuentito, porque si yo empiezo a hacerle el cuentito, se acostumbra a que alguien le hace el cuentito. Y entonces, ¿dónde está esa libertad que le tengo que inculcar, le tengo que enseñar? ¿Sí? Ese es el sentido del apoyo de la reescritura en lectura fácil, que la persona lo pueda leer sola por sí misma. ¿Sí? Entonces, palabras de todos los días y usar palabras con significado preciso y repetirlas. De la misma manera que decía Sebastián, el tema de los conocimientos previos, ¿sí? Y usa la palabra que conoce, la que conoce tu hijo, ¿sí? Usa esa palabra, no uses otra. Después va a haber tiempo. Los chicos que van leyendo en lectura fácil después desarrollan la escritura y cada vez leen mejor y cada vez leen palabras más difíciles. Vuelvo a repetir, es un apoyo, ¿sí? Es un apoyo. Entonces, usar palabras. Después pasemos a las frases. ¿Sí? Hay que usar frases simples. Miren, ahí me presentaron que yo canto ópera. Con el tema de la ópera, lo mismo, bueno, ustedes se imaginarán, vieron que están esos fraseos larguísimos con el pañuelo blanco y hasta cuánto que tardó y no paró, ¿no? Es el fiato larguísimo. Bueno, miren, para escribir en lectura fácil, apoyo en casa, donde se te acabó el aire, pone el punto. Donde se te acabó el aire, pone el punto porque todo tu ser está pensando en respirar, no está pensando en otra cosa. ¿Sí? Es verdad. No lo sabemos, pero nuestro cerebro reptiliano, si no me equivoco, está pensando en respirar. ¿Sí? Entonces no estamos prestando atención, perdemos la atención. ¿Sí? Frase corta. Y no les voy a dar clase de lengua y literatura, pero si decimos, las frases tienen que ser sencillas, ¿quién hace qué?
¿sí? Sujeto, verbo, predicado, todas esas cosas que por ahí las maestras las saben perfectas. Pero los papás ya nos olvidamos, ¿sí? Entonces es ¿quién hace qué? Punto. ¿Quién hace qué? Punto. ¿Sí? Porque si yo digo, el medicamento, no sé, se tiene que tomar, ¿quién se lo da? ¿Lo toma solo? ¿Saben qué? Tenemos riesgo de sobredosis o riesgo de que no lo tome, porque no se sabe quién le tiene que dar la medicina a quién, ¿sí? Entonces nuestros chicos que son muy precisos, muchos de nuestros hijos son absolutamente literales, ¿sí? Necesitamos ser muy precisos, porque ellos son muy literales. Una frase por línea. Si no es posible, separar las ideas. Los párrafos del colegio, de los manuales, tienen fácil 8 o 10 renglones. Punto. Nadie entendió nada, ni ustedes. Que tienen que volverlo a leer 10 veces para explicarle, no sé, qué es lo que hizo Belgrano en Rosario, qué sé yo. No, bueno. Entonces, ¿quién hace qué? Frases, palabras, frases. Y después el tema de las imágenes. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son visuales. Sí, nuestros hijos son visuales. Pero las imágenes no solo son para nuestro hijo. ¿Se acuerdan de esa flor de mucha gente que también le sirve y es el apoyo para nosotros también? Por eso, la salida dice salida, pero también hay un dibujo de la salida. ¿Se dan cuenta? No está puesto porque sí, la palabra salida y la persona saliendo. Porque la imagen es importante. Y las imágenes tienen que ser muy claras. Porque nos pasa que nuestros hijos se van por los detalles, ¿sí? Se van por los detalles. Entonces no pongamos imágenes con que son bonitos. Las imágenes son apoyos también. Pensemos, y tampoco esos resúmenes llenos de colores. Los colores tienen códigos. Si puse lo importante en rojo, cada vez que sea algo importante va a ser en rojo, no primero en rojo, después en amarillo. Nos encanta llenar colores. No, eso es polución visual. Ok, entonces, estos son los 3 tips que hoy se llevan. ¿Sí? De herramienta para casa. Después, bueno, podrán hacer el curso que quieran, de lectura fácil, de lenguaje claro, sí, los invito a hacerlos porque está bueno, especialmente si están empezando a transitar la mitad, 5º grado en adelante, esto es fundamental, porque los papás estamos sentados, como digo yo, Julieta en la silla, redactando todos los materiales, recursando de vuelta, ¿sí? Ni les digo para ahorrar material, porque las cosas son así, no lo estoy poniendo juicio de valor, simplemente lo estoy diciendo, vienen las fotocopias, todas borroneadas, porque se trató de poner la misma, ¿cómo se llama? Tarea para el hogar en una hoja, 5, entonces te cortaron el pedacito en el cuaderno y está en una fotocopiadora, que toda borrosa, que no se entiende, que no tiene punto, y vos decís, ¿y qué tiene que hacer? No, tiene que hacer un mapa, ¿qué mapa tiene que hacer? ¿Sí? Entonces, son todas estas cosas. No nos vamos a poder escapar, porque somos padres tutores. No nos vamos a poder escapar, porque si no después nos dicen, tu hijo no está para esta escuela. No, la tarea no está para mi hijo. ¿Sí? Fíjense, esto es una muestra muy fácil. Igual yo después les voy a poner acá, para que vean, en algún break, les voy a poner 2 ejemplos. La convención, esto está sacado de Ley Brisa. Estamos trabajando en violencia de género. Y un libro de literatura, para que vean cómo está diagramado, para que se den una idea de cómo hacer este apoyo. En algún break lo vamos a poner por ahí, lo van a poder ver. Mitos y leyendas del mundo. Paso el chivo, quiero likes en Fundación Visibilia y ahí se lo pueden descargar. Ok, www.fundacionvisibilia.org se lo pueden descargar. También pueden donar para la causa. Ok, cuidado en el corte de las palabras, paginado, bueno, lo van a ver. Para que sea visualmente accesible. Le digo que la causa, que lo que acabo de decir es reimprimirlos, porque nosotros los donamos a las bibliotecas públicas y a las escuelas públicas. Esos no están a la venta, están a donación para las escuelas. Ok, entonces, ¿qué es la validación? Yo quiero ir para atrás. ¿Me estoy yendo para atrás o para adelante? Ah, acá. ¿Dónde estamos? Esperen, ahí está. Ya enganché cómo es para ir para atrás. Te gané, Sebas, aprendí. Ok. ¿Qué es la validación? La lectura fácil tiene 2... ¿Tengo que cerrar? Me dijeron que tenía que hacer así con la carita, que vos te ibas a dar cuenta y nadie más. Pero, ¿10 minutos o 5? No, yo para saber si son 10 o 5. Vale. 7. Cerramos en 7. Ok. Bueno, la frase de validación. Tenemos la parte del texto, la parte de la imagen, que les decía,
pero no existe la lectura fácil sin la validación. ¿Qué es lo que en marketing o lo que sea el testeo del producto? Y acá es donde es lo que yo más amo de la Fundación y de nuestra editorial, pequeña, joven editorial Visibilia, que es trabajar con el destinatario. Entonces, por un lado estoy con la super profe lingüística, máster en 10 medallas, y en la misma mesa lo tengo a Fran, con autismo, de 20 años, que le dice, pero llámalo a Quiroga y decirle que esto no se entiende. Entonces, cuando en Cuentos de la Selva, que está por salir. Entonces, Quiroga murió hace 100 años, y entonces ahí nos dimos cuenta que faltaba contextualización, por ejemplo, porque a Quiroga no lo podíamos llamar. O, por ejemplo, nos dice, no se dice tigra, se dice tigresa. Entonces, que la profe tuvo que ir a buscar, no, en esa época, y está aprobado, entonces se usaba decir tigra, está bien, ok. Pero yo ni les cuento, ahora les muestro una foto, cuando trabajamos en las escuelas, y entonces los exalumnos trabajan en la biblioteca de la escuela adaptando materiales para los propios chicos de la escuela. Entonces los traccionás de vuelta al cole, trabajando a la par con sus ex profes. No saben lo que es eso, no saben lo enriquecedor que es eso. Cuando dicen, no, mire, profe, acá la foto de Anubis no era justo el interés restringido egipcio. Así que imagínate, fue genial. No, lo que me he divertido. Bueno, entonces, ¿qué es la fase de validación? Es la etapa del proceso de la adaptación a lectura fácil, en la que los textos adaptados se ponen a prueba por los beneficiarios. ¿Sí? Basados, simplemente, esto quiere decir nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Sí? No escribas para nosotros sin nosotros. Esto fue cuando trabajamos con los profes en un secundario con población muy vulnerable también, y los chicos volvieron a reunirse. Acá Francisco, cuando les dijo lo del dios egipcio, no, fue genial. Y trabajando a la par, se trabaja a la par, no están por debajo, no están por arriba, forman parte de nuestro equipo, y ¿saben qué? Cobran por hacerlo, porque es un trabajo intelectual, es un trabajo digno, es un trabajo remunerado. Entonces, que no vengan, ay, me lo lees, a ver qué tal. Eso no. Y esto para mí, no me importan las otras placas que sigan, pero esto para mí es fundamental. Siempre estamos hablando de inclusión laboral, de generar espacios, sostenibilidad en el laburo, ¿sí? La verdad que el espacio de validación es un trabajo digno, remunerado, genuino. Cuando algún organismo público llama a alguna ONG de personas con discapacidad intelectual para que le haga el catering, después ni se le ocurre pedirle de favor una media luna, se la paga, ¿sí? Pero entonces le hace leer todo un montón de cosas y le da un diplomita y una palmadita en el hombro. Me indigna. Todo lo que hacemos nosotros, todos los chicos, las charlas que dan, todo, si son capacitados, todo remunerado, porque solamente lo pueden hacer ellos. Y si solamente lo pueden hacer ellos, eso tiene un valor, ¿no? Cuando alguien solo puede hacer algo que no puede hacer otro, tiene un valor. Y eso es un espacio que hay que sostenerlo y que es fácil de hacer, porque es un trabajo que sirve para los demás. Tan fácil como armo un proyecto que sale tanta plata, hay un ítem que se llama validación y se incluye. Miren, es ganas, ¿eh? Es ganas nada más. Cerrando, pero les muestro ahí, miren, hotelería en lectura fácil, museos, derechos, cuentos, noticias, trámites, fíjense, incluso también en pictos. Pero todo eso se lo muestro para decirle, es posible. Y todo eso que les mostré, museo, trámite, lo hacen todos solos los chicos. ¿Por qué? Porque era cognitivamente accesible. No necesitaba tener ni a papá, ni a mamá, ni al acompañante terapéutico. Lo hicieron solos. Y ese es nuestro trabajo, generar ese mundo amable, generar que eso sea posible. ¿Y cómo empezó? Desde casa diciendo, ay, hay que adaptar este manual porque no entiende nada en geografía. Y termina en esto, ¿sí? Eso es lo que uno aporta, porque leer nos hace libre a todos. Ahí está el Facebook, likes,
Y por si tienen preguntas, info@fundacionvisibilia.org, www.fundacionvisibilia. Muchas gracias. Bueno. Aguante, papá. ¡Vámonos, papis! Somos muchos, somos muchos. Bueno, para continuar, y antes que nada, agradecerles nuevamente a todos, sobre todo los disertantes, y me llena de orgullo ver muchas maestras, muchos docentes, porque creo que ese es el camino para arrancar y continuar hablando de autismo. Bueno, continuamos con Marisa Miranda, que ella desde hace muchos años se encuentra acompañando a las familias en todo el desarrollo de sus hijos. Ella es licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y en Terapia Ocupacional en la Universidad de Quilmes, donde recibió la medalla de oro y el diploma de honor al mérito académico. Así que fuerte el aplauso. Ella se encuentra certificada además en integración sensorial en la Universidad del Sur de California y es coordinadora en el departamento de terapia ocupacional de la Casa Abanico. Casi un 10, me puse un 9 recién, pero bueno, como papi poneme un 10. La dejo con ella, fuerte el aplauso nuevamente. Hola. Todo el señor. Esperen que tengo que saber cómo se maneja esto. Yo corro así y pasa. No, a mí no me explicaron, esperen. Mucho título al cohete. ¿Por qué lado tú me avanzas? Bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy... No, ya lo dijeron. ¿Hay algún terapista ocupacional, alguna terapista ocupacional en la sala? ¿Una? Vamos, somos un montón. Bueno, me tranquilizo. Si digo alguna barbaridad, queda entre vos y yo. Integración sensorial. Bueno, yo siempre empiezo con la frase que suscribe al título, porque me parece que sería como el resumen de la finalidad del trabajo, ¿no? Cuando un cuerpo no está organizado, no está disponible, y esto nos pasa a todos. Si no dormimos bien, no comemos bien, si tenemos alguna molestia, siempre el cuerpo hace presente y es un poco difícil poder prestar atención. Tengo más o menos unos 40 minutos, así que vamos a ver si llego a decirlo todo. Me interesaría que si hay preguntas, después las anoten y las podemos charlar. Y más o menos lo que vamos a hablar es qué es integración sensorial, para qué se usa, qué les pasa a los chicos, bueno, y por qué. Vamos con esta prueba de cualquier lugar donde toco. Pasó, bien. ¿Qué es integración sensorial? Integración sensorial es parte del procesamiento sensorial, lo describe y lo desarrolla Giner en California, cuando se da cuenta de que los chicos con coeficiente intelectual normal, en un desarrollo neurotípico, tenían dificultades en el aprendizaje. Y ella lo que focaliza es sobre 3 sistemas principales o 3 sentidos. A mí me gustó mucho, que no quiero dejarlo pasar, Paola, que hablaste, habla mucho de la visibilidad del otro, del respeto, del hacerlo existir y de escucharlo. Y me parece que es fundamental, porque en general lo que nosotros hacemos, sobre todo desde todas las terapias de integración sensorial, va mucho a la conducta. Y desde la conducta interpretamos, y me parece que eso es un salvajismo, interpretar qué le pasa a un chico por lo que vemos. Obviamente que es la conducta lo que tenemos como recurso para observar, pero detrás de la conducta suscribe un sentimiento, una sensación, y es un poco lo que a mí me parece que hay que darle lugar, a ver qué es eso que le pasa. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Voy a intentar no llevarme por el power, porque cuando hago eso no me sale bien. Y la vez pasada quise hacer eso y ser muy protocolar y fue horrible mi charla. Sí, como que necesito moverme, así que lo voy a empezar a hacer. Es un proceso neurobiológico y es un proceso que va silencioso, ¿sí? Es invisible, pero eso no quiere decir que sea imaginario, las dificultades que aparecen en el procesamiento sensorial. Ya ahí me parece importante, porque en general las cosas que no podemos ver nos cuesta entenderlas y las estigmatizamos.
Esto que decía Paola del símbolo de la silla de ruedas me parecía como gráfico. Entendemos a la discapacidad en la medida en la que la podemos observar, es como lo que pueda ser señalado. Y en integración sensorial trabajamos con todos los sentidos, pero fundamentalmente 3. Yo me estoy haciendo un lío con esto, perdonen. Bueno, esto que decía antes, ¿no? De que es un proceso invisible, un componente del procesamiento sensorial y que busca alcanzar una respuesta ajustada al estímulo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy acá y puedo estar nerviosa o puedo tener ganas de bajarme, irme, puedo reaccionar en función del contexto en el que estoy y tengo estrategias para compensarme, que en general con los chicos con los que trabajamos esto no pasa. Entonces tenemos chicos que hacen rocking, ¿no? O que se sacuden, o chicos que en la mesa no pueden prestar atención o se derriten o se mueven mucho. Y en general uno como adulto les adjudica un tipo de personalidad. Un salvajismo de vuelta, ¿no? O sea, no sabemos quién es ese otro, si está en proceso de construcción y nosotros como adultos somos quienes tenemos que de alguna manera, no decirles quién son, pero acompañarlos en ese proceso de descubrimiento y de construcción de esa identidad. Me parece que es como un trabajo, siempre trabajar con chicos que tiene que ser muy respetuoso, porque además el chico está en un proceso de desarrollo continuo y les exigimos muchas veces regulaciones que ni siquiera podemos dar nosotros. Nosotros somos como los facilitadores de esos modelos a los que tienen que llegar. Y en las terapias, lo que en general yo siempre marco cuando hablo, es lo importante del autorregistro. Para mí integración sensorial, para mí en mi vida fue eso, fue como mi propio registro, poder darme cuenta qué me pasaba y cómo estaba para poder empezar a trabajar. Si no, avasallaba sobre el chico. Y es fácil hacer eso. Cuando la respuesta no es adaptada, podemos pensar que hay una disfunción en integración sensorial. La respuesta adaptada es eso, es una respuesta coherente al contexto en el que estamos. Y también en el trabajo con chicos me parece que lo que propone integración sensorial es todas las terapias. Es una mirada compasiva, es una mirada que habilite a que el chico pueda mostrarnos cuáles son sus dificultades. Por ejemplo, en el sistema vestibular, que es el que yo soy más fanática, se trabajan sobre 3 sistemas. Voy a dejar esto y después lo voy a ir pasando, me parece mejor. Lo voy a hacer. Nosotros trabajamos sobre 3 sistemas, el sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil, fundamentalmente. El sistema vestibular es un sistema que se termina de conformar intrauterinamente, cerca de los 3 meses. Una mamá que, por ejemplo, es mandada a reposo por una dificultad en el embarazo, ese bebé pierde la posibilidad de estímulo. Ya ahí empezamos a ver lo importante de los sistemas. Y cuando tenemos una dificultad en el sistema vestibular, antes creo que lo dijo Sosa, no me acuerdo del nombre. Gracias, Rubén. Rubén lo había dicho de cómo aparecen en hipo o en hiper las características del sistema sensorial. El vestibular aparece exactamente así, puede ser hiper o hipo, el propioceptivo en general aparece como una disfunción simplemente, y el táctil también en hipo y en hiper. Si en este momento hubiese un ruido que ninguno de nosotros podíamos identificar, seguramente nos vamos a quedar todos paralizados, sin saber cómo reaccionar. ¿Esto qué significa? Que nosotros aprendemos, además de por la experiencia, en función de lo que vamos reconociendo. Es muy importante entender que hay veces que los chicos ni siquiera saben qué les pasa y que están demandados por fuera. En el colegio, por ejemplo, el poder quedarse quieto. Yo vi que había un montón de profesores acá, ¿no? Maestros, y que me imagino que deben tener bastantes dificultades cuando se encuentran con chicos que les cuesta mucho prestar atención o mantenerse quietos. Y en general lo que hacemos es pensar que o son vagos o no quieren trabajar. Y en realidad puede pasar que el sistema vestibular esté afectado de una manera hiper, y en ese caso va a ser un sistema vestibular que va a necesitar mucha más información de la común, o de una manera hipo. Cuando tenemos un sistema vestibular hipo, lo que vamos a ver es un chico que en general se derrite. Además, la complejidad que tienen los sistemas es que no va uno separado del otro. Y no tiene mucho sentido, me parece a mí ahora, hablar de si es a nivel del tálamo, donde se hace el relevo, si es a nivel de la amígdala, la integración bilateral de los hemisferios, sino que tiene que ver con qué es esa conducta que yo veo y qué es lo que está pasando para poder dar una información que equilibre el sistema. Bueno,
funcionamos más plenamente cuando nuestro cerebro funciona de manera integrada, por supuesto, porque el desarrollo del cerebro es por capas, el reptiliano, el límbico, el neocórtex y el prefrontal. Cuando a veces le pedimos a un chico que se regule, estamos pretendiendo que actúe desde el prefrontal, desde el cerebro pensante. Y tenemos que encontrar estrategias y experiencias que le permitan a ese chico ver cómo es la regulación, entender en qué momento, creo que lo dijo también Paola cuando decía que su hijo se daba cuenta qué le pasaba. Esa posibilidad de autorregistro es la posibilidad de ser independiente, de ser autónomo y de no estar en constante mirada al exterior para ver que alguien me traduzca qué me pasa. Y además es muy angustiante no poder ser dueño del propio cuerpo. ¿Se derrite? Es más una característica sedentaria y es la ausencia de tono. Ahora, cuando hable puntualmente del vestibular, el vestibular trabaja mucho en relación con el tono muscular. El tono muscular es un tono que es constante, que es pasivo y que es parcial. Cuando el tono muscular falla, que tiene que ver con temas más del sistema nervioso central, nosotros tenemos la dificultad de poder sostener la postura. El vestibular trabaja muy vinculado con el tono muscular. Ningún sistema funciona suelto, pero el vestibular tiene una relación muy importante con el inhibitorio, donde cuando paro, el vestibular tiene que ver con la capacidad del equilibrio. Ahora voy a hablar bien del vestibular. La gente que estuvo en un avión, les puedo dar un ejemplo, y la gente que no, les doy otro. Cuando nosotros nos subimos a un avión, tenemos muy claro cuando el avión gira para un lado o para el otro, o si despega. Y ese registro, en realidad, no responde a ningún punto de apoyo de la vista, porque no estamos viendo, estamos todos adentro de un mismo lugar. No hay referencias que nos digan, estamos acá o no estamos acá en relación a la Tierra. Sin embargo, nos damos cuenta. Es como nuestro GPS interno. De hecho, es lo mismo que usa el avión para poder ubicarse. El sistema vestibular lo que nos va a decir es, ¿dónde está mi cuerpo en relación al espacio? Que parece que es nada eso, pero por ejemplo, ¿dónde está mi cuerpo en relación al espacio? Se traslada en ¿dónde está la hoja? Se traslada en poder mantener una postura estática como yo estoy haciendo ahora, moverme, romperla a un equilibrio dinámico y seguir sosteniéndola, y que mi cerebro esté informándome y me permita hacer eso. Por eso cuando esto falla, lo que podemos ver son chicos que parecen torpes, junto con el propioceptivo. ¿Vieron que les dije que eran tres? Vestibular, propioceptivo y táctil. El vestibular está a nivel del oído interno, trabaja con los otolitos, con los sistemas semicirculares, pero básicamente lo que me va a decir es eso, ¿dónde estoy yo en relación al espacio? Les doy un ejemplo concreto de un tipo de diagnóstico que aparece en integración sensorial, que es el inseguro gravitacional. Un chico con inseguridad gravitacional, Matías se va a reír de esto, seguramente lo que le falla no es solamente el contacto de dónde estoy, sino es la misma tierra la que no le está dando seguridad. Imagínense que sea la misma pacha la que no nos dé la contención o el lugar donde estar. El mundo realmente se transforma en un lugar muy hostil. Entonces tienen una conducta que responde a ese miedo que tiene una razón de ser, pero que como no la vemos, a veces cuesta por ahí entender cuál es la dificultad. El sistema vestibular va a tener que ver con el control general motor, el sistema vestibular va a tener que ver con la integración bilateral. La integración bilateral, que parecería que es como, bueno, ¿qué es la integración bilateral? Es cuando yo puedo comer con el tenedor firmo y con el cuchillo corto, ¿sí? O la marcha cruzada, eso también es integración bilateral. Y va íntimamente relacionada, porque aparte es tan inteligente el sistema, que cuando nosotros nacemos, a mí me gusta mucho pensar en desarrollo, porque el desarrollo lo que me permite es ver como la progresión y dónde algo está parado o falló. Cuando nosotros nacemos con una cantidad de movimientos automáticos y reflejos y con el vestibular, ¿sí? Ya desarrollado del equilibrio. Estos reflejos y los movimientos automáticos son para poder sobrevivir. Si ustedes tienen idea de un bebé cuando nace y lo ponen en una cuna, lo primero que hace el bebé, los primeros movimientos, ¿cuáles son? ¿Sí? Y despega la cabeza, ¿cierto? Bien, es para sobrevivir y es porque entiende que necesita estar en conexión con otro adulto que lo va a cuidar, entonces necesita sacar la cabeza de ahí. Y en ese sacar la cabeza de ahí aparece el propioceptivo, porque ¿qué es lo que está ganando tono ahí? Piensen conmigo, si hago esto. El cuello, muy bien. Con lo cual lo importante es lo que vemos en la progresión del desarrollo, es el sostén cefálico, ¿sí? Y a medida que va avanzando el desarrollo, entonces después voy a tener un nene que va a poder controlar el tronco. Y después voy a tener un nene que cuando lo ponga a estos juegos que hacemos con los bebitos, ponen esa talla que me tiran así,
Lo que estamos ganando también ahí es maduración del sistema propioceptivo a nivel de las articulaciones, porque el propioceptivo, así como el vestibular está en el oído interno, el propioceptivo va a estar en las articulaciones, en los músculos y en los tendones y ligamentos. Es el que me va a decir dónde y cómo muevo mi cuerpo. Por ejemplo, si yo hago esto, yo sé que mi pulgar los está señalando a ustedes sin la necesidad de la vista. Y también sé que si me puedo mover y cómo llegar hasta donde está la mesa, porque más o menos puedo orientarme, me va a permitir los movimientos fluidos. Un chico con disfunción o con problemas en el propioceptivo va a ser un nene torpe, al que le vamos a estar pidiendo, lo vamos a estar criticando, o se va a demorar en las tareas. Otro ejemplo del sistema, bueno, sigo así, después seguramente esto se repita, lo que estoy diciendo. Otro de los problemas, por ejemplo, que tiene el sistema vestibular, que se ve claramente en el aula y que genera un montón de atraso en los chicos, y que esto, en definitiva, en donde impacta va a ser en la construcción de esa identidad, en la autoconfianza que tenga el chico, que es, por ejemplo, el copiado. Cuando nosotros estamos trabajando y levantamos la vista para poder ver al pizarrón y la volvemos a bajar a la hoja, ahí trabajo el vestibular. Y si el vestibular falla, claramente me voy a demorar mucho más en el copiado. Y si además no me anda bien el sistema visual, porque el sistema visual, está, además que está en relación con el vestibular, trabaja con los 6 músculos, que dije que el propioceptivo estaba en los músculos, entonces voy a tener probablemente unos ojos que no me ayuden a hacer foco. Y que probablemente, como el vestibular trabaja en el sistema inhibitorio, me cueste prestar atención. Y es muy difícil poder prestar atención cuando el cuerpo es el que convoca. Es como un auto. Cuando funciona bien, vamos. Si se empieza a hacer un ruidito, estamos todos atentos a qué está pasando. ¿Sí? Acá es lo mismo. O la prensión, la toma del lápiz, la articulación, que del propioceptivo también queda afectado. ¿Por qué es importante integración sensorial? Bueno, porque favorece y facilita el desarrollo de capacidades y habilidades y la autorregulación de las emociones y de la alerta. El sistema vestibular, imagínense si lo que me va a decir el sistema vestibular es cómo estoy en relación al mundo, mi cuerpo, al resto. Yo, por ejemplo, ahora sé que estoy arriba de un escenario, ustedes están adelante y atrás tengo la pantalla. Pero si yo tengo que salir a un lado y no tengo estos puntos de referencia, va a ser bastante difícil que me pueda mover. O, por ejemplo, en matemática. ¿Sí? Las leyes de matemática son arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonales. Ese es el sistema vestibular. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo afectado el sistema vestibular? No puedo orientarme en la hoja, entonces empiezo a copiar mal y se me van los ceros para otro lado y cuando sumo cualquier cosa. Pero no tiene que ver con ni que no quiero prestar atención o que no soy lo suficientemente inteligente. Hay un sistema muy primario que está funcionando mal. Y me parece interesante traerles ejemplos como concretos para que puedan ver hasta dónde ese sistema está todo el tiempo involucrado. Busca el compromiso en ocupaciones significativas y con propósito. Bueno, esto es una línea más de terapia ocupacional probablemente. Trabaja en la construcción de la identidad, esto que les decía antes, ¿no? Que a medida de que yo voy siendo exitoso y me voy formando, también el mundo me devuelve una imagen de mí, que está bastante bueno que pase, que uno pueda ser exitoso en algún área. Si no, es un poco difícil poder construirse y generar autovalimiento. Paula lo marcaba un montón, me parecía como muy clara esto de poder ser exitoso y poder tener algo para dar. Todos necesitamos eso, todos necesitamos conectarnos y pertenecer, y para poder pertenecer hay algo que tenemos que dar. Cuando los chicos están tan en la mira de todo lo que no pueden, es muy difícil construir algo positivo en donde tengan ganas de involucrarse. Entonces ahí empiezo a pensar, más allá del autismo y de las características a veces como profundas del autismo, me parece que es interesante ver que si el medio o el contexto en el que estoy es un medio que no me involucra, no me incluye, no tengo algo para dar, la verdad que yo también me retiraría de ahí. No me parece como algo tan absurdo. Yo siempre uso las palabras para poder entender qué es lo que dice. Por ejemplo, no sé, autonomía significa, viene del griego, auto, propio, nomía, norma, la propia norma. Y me queda como claro, ok, autonomía es cuando yo me puedo construir mi propio mundo, mis propias reglas, y me despego un poco del resto. Ok, integración sensorial, ¿qué es integrar? Entonces pienso, por ejemplo, cuando voy a cocinar algo, tengo un montón de elementos, y cocino y hago un pastel o una comida. ¿Sí? Cuanto más integrado están, probablemente más rico sea. Y acá pasa lo mismo, cuanto más integrado está mi cerebro, mejor va a funcionar. Y sensorial, bueno, los sentidos, los que ya conocemos clásicos, y después el vestibular y el propioceptivo que ya los habíamos nombrado.
Bueno, esto pasa cuando yo no miro el Power y después ya dije todo lo que estaba por pasar, pero lo vamos a repasar, ¿no? Porque ya hablé del vestibular, pero del vestibular tiene un montón de cosas para hablar, así que podemos seguir hablando. Está íntimamente relacionado con el perceptivo y el visual. Vieron que les dije que no era únicamente que uno va por una rama aferente, llega, integra en el cerebro, da una respuesta, sino que hacen relevos. Entonces está relacionado con el perceptivo y el visual. Un ejemplo concreto de vestibular y visual. Si alguien hace yoga y si no hace yoga no importa, lo puede hacer igual, y hacemos equilibrio, si nosotros hacemos equilibrio y quitamos la base de sustentación pero tenemos la vista, nos va a ser más fácil, porque la vista hace como un anclaje, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo mal el sistema vestibular, probablemente me apoye mucho sobre el visual, pero no es porque soy una persona tan visual, sino porque estoy sobrecargando un sistema para poder compensar la falta de otro. Hoy, recién en el break me habían preguntado por una dificultad en la alimentación y me decía que le funcionaba cuando ponía la tele. Y lo primero que pensé fue, ok, tengo que pensar en el vestibular, y sería un absurdo en un punto pensar en el vestibular a la hora de comer. Pero si yo tengo un vestibular que lo que le está diciendo a esa cabeza es no sé dónde estoy, y entonces cuando quiere comer por ahí se desenfocó del plato y para arriba, entonces obviamente que me sirve la televisión o un aparato que visualmente me está estimulando constantemente y yo quedo anclado ahí. O también puede ser que al tener un mal vestibular, ese cuerpo pierda tono y entonces empieza a derretir en la silla. O al tener un mal vestibular, como no puedo sostener la postura estática, esta, que es súper agotadora, alguna vez les pasó en la cola del banco, estaba un rato y estás como... ¿Eso qué se creen que es? ¿Que tienen ganas de bailar? Es como... Es eso, es como... Me desinformo. La vía aferente sube y es como, ok, no hay variación de estímulo, no hay variación de estímulo. Variación de estímulo. Ok, variación de estímulo. Pasa eso. Vamos, empezaron a reír, me empiezo a relajar. Vamos, Matías, me va a salir. Si ustedes supieran lo mal que yo la paso acá arriba. Les dije, la orientación del cuerpo en el espacio y en la hoja construye la seguridad física y emocional. Y sí, ¿no? La seguridad física y emocional. Hay un paciente mío, me había mandado un video un papá, estaba en el cine, quería ir a ver la película como cualquier chico de 10 años, entraron tarde, no había, estaba ya todo apagado. El video, él está haciendo esto en el costadito por la escalera, iba así. Para poder sentarse. Y la verdad es que a mí me había conmovido porque obviamente él tenía un problema vestibular bastante importante, pero era las ganas que él tenía de ir al cine, lo complicado que estaba por no tener la luz suficiente. Y obviamente que esto a él le devuelve una visión de él. El resto no tenía esas dificultades para llegar. Y si nosotros como adultos no podemos funcionar como traductores o dar la calma necesaria que ellos necesitan, hay una línea que me anoté hace un rato que era, uno como adulto tiene que ser la calma de ellos, el referente, necesitamos dar experiencias. No tienen la menor idea cómo regularse, a veces ni nosotros, yo por lo pronto. Entonces es importante poder ser modelos de copia, de experiencia. Construye la seguridad física y emocional, orientación del cuerpo en el espacio y en la hoja, organizador primario, eso ya lo dije, muy bien. Muy bien. Y el visual, otra cosa del visual. ¿Vieron cuando filman? Que estamos filmando y alguien empieza a hacer así, y cuando vos lo ves te mareás. ¿Les pasa? Bueno, lo que pasa es que la cámara no tiene la posibilidad de estabilidad que tiene el ojo, que está en conexión con el vestibular. Entonces yo puedo hacer esto y ustedes no se mueven, no me quedan así. ¿Sí? Cuando el vestibular funciona mal, eso no se puede hacer. Y si eso le pasa a un chico que está en un colegio con un papá que quiere que juegue al fútbol, está complicadísimo. Porque una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, en esa actividad que es de mucha demanda sensorial, es levantar la cabeza, ver dónde va la pelota, mirar para abajo, sin tener el propioceptivo informándolo perfecto para dónde va la pelota y poder seguir mirando dónde la va a tirar, pegarle la pelota en el ángulo que tiene que pegarle para llegar con la fuerza suficiente al compañero. Es como un montón. Y uno lo que lee es torpe o no, es bueno o es torpe. Y el propioceptivo, que va junto con el vestibular y junto con el visual, tiene la característica por ahí más del propio, viene de lo propio, del propio cuerpo. Y tiene que ver con la fluidez de los movimientos, el tono también. La intensidad con la que yo agarro un vaso cargado con agua y la jarra. Mi mano no va a hacer la misma fuerza con la jarra que con el vaso, pero eso yo no lo pienso. Lo tengo ya experimentado. ¿Vieron los chicos, los nenes chiquitos cuando empiezan a servir? Que se vuelven muy torpes con la botella y hacen así. Y van con todo el cuerpo.
porque no pueden todavía disociar, que también es un proceso de maduración que se va dando la disociación del cuerpo, el poder disociar la cabeza del tronco. Bueno, es eso, ahí el propioceptivo está como en primer lugar. Y lo que hace es, por ejemplo, un propioceptivo excelente lo podemos ver en los bailarines, en donde los movimientos tienen un recorrido y una fluidez, y que si no la tengo, de vuelta aparece el niño torpe. Y al niño torpe que se le caen las cosas, que las quiere acomodar, que se le vuelven a caer, que golpea al compañero, que te desajusta el aula, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tenemos cosas para hacer para que ese sistema se pueda seguir informando y ayudarlo a madurar. Probablemente no vamos a poder cambiar la naturaleza, pero sí vamos a poder dar herramientas y experiencias que le permitan a él conocerse. Que me parece que es como, al menos yo lo vivo así como objetivo, el objetivo más alto al que podemos llegar. Que sepa quién es, que sepa qué necesita, que se vuelva independiente de otros adultos. Bueno, es una correcta integración, ya lo dije. Y está relacionado con el táctil, porque cuando el propioceptivo falla, es muy difícil diferenciar el propioceptivo del táctil cuando tenemos a la piel que nos recubre todo el cuerpo y donde si yo hago así, no sabemos bien si estoy informando al músculo o a la piel o a ambos. ¿Sí? Sí hay receptores que son los protopáticos y el epicrítico que tienen que ver con uno toma un tipo de sensibilidad y otro toma otro tipo de sensibilidad o de sensación. Pero lo cierto es que están también involucrados. Entonces cuando tengo una falla del propioceptivo y del táctil, probablemente voy a tener un chico que va a tener dispraxia, que es cuando no saben qué hacer con el objeto. Que eso es algo muy típico que vemos en autismo. No agarran el objeto y lo único que hacen es, por ejemplo, el girado, ¿no? Bien la estimulación visual. Pero no tienen ideación de ver cómo pueden hacerlo. ¿Y por qué? Porque la ideación llega en un proceso posterior. Entonces, claro que no van a tener ideación si no pudieron experimentarlo, y si no lo pudieron experimentar porque no tuvieron un cuerpo que les permita experimentarlo. Un cuerpo que esté como organizado. Les doy un ejemplo que a mí también me parece como muy claro del propioceptivo. Todos fueron al dentista, ¿no? Y alguna vez los anestesiaron. Y te queda la boca rara. ¿Qué hacen cuando salen anestesiados del dentista? ¿Cómo? Tocar, morderse, se miran en el espejo, alguno capaz que se zarpa y se muerde más de lo que se tiene que morder y estás como diciendo, bueno, mejor me calmo que mañana esto se va a desinflamar. No está inflamado, te ves en el espejo y dices, no, estoy igual que siempre, pero te sentís la cara así. Ok, ¿qué pasó ahí? El propioceptivo no está informando. ¿Y no es desesperante? O cuando se duerme la mano, que estamos de acá, y te mirás la mano y ¿qué onda? Como algo ajeno en lo propio, es difícil de soportar. Imagínense constantemente eso. ¿Cómo no voy a estar mirándome la mano? ¿Qué me importa el resto del mundo si mi cuerpo no está integrado? Bueno, eso es una falla, por ejemplo, del propioceptivo concreta. Y que me parece que está bueno cuando experimentamos nosotros esas dificultades, porque la propia experiencia creo que lo que nos permite es ser empáticos. Estaría bueno que la empatía también venga por la posibilidad de escuchar y aceptar la diferencia, y ya. Pero bueno, a veces experimentarla nos las hace vivir un poco más claramente. ¿Ah, ya son y cuarto? Uy, me dijeron que me tenía que ir pronto. No me tenían fe. 10 minutos me quedan. Bueno, le traje. Gracias. Creo que lo dije todo. Algo que me parece de esta parte. Bueno, esto del efecto del vestibular a largo plazo, que es el sedentarismo. Un chico que tiene afectado el sistema vestibular no se va a querer mover, y tiene lógica que no se quiera mover. Tenemos a un inseguro gravitacional. ¿Saben lo que significa una aversión al movimiento? Son chicos que directamente es como si nosotros tuviéramos un síndrome vertiginoso. ¿Alguien alguna vez tuvo un síndrome vertiginoso? Es horrible, vos. Ahí te vi. ¿Es horrible? Es horrible, es horrible. Ni la cama es un lugar seguro. O sea, estás en un barco. O sea, ¿qué disponibilidad de atención vas a tener para otra cosa? Eso es un nivel de aversión al movimiento, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que a medida que, si uno no lo trata, obviamente esto toma protagonismo y el chico cada vez se mueve menos, con lo cual tampoco alimenta el propioceptivo, y es normal que termine apareciendo una conducta de sedentarismo. Sí. No sé si es un error, yo creo que una conducta estereotipada es una conducta que se repite, y a mí lo que me parece... Sí, o esto, por ejemplo. Sí, yo lo que creo de la conducta estereotipada es que es una conducta que se repite y que se repite en función de algo, que lo que busca... Yo no creo que haya un ser humano que acá no quiera vivir y no conectar con otros.
como que es muy propio, somos animales gregarios, queremos estar en comunidad y pertenecer. Yo creo que lo que pasa ahí es que el chico lo que está haciendo es regularse de una manera que lamentablemente lo corre de la posibilidad de vincularse, pero la conducta estereotipada está. ¿Por qué? Es que por ahí la conducta estereotipada es resultante de la dificultad sensorial. Vos por ahí, no sé si te referís o te alcanzó la respuesta, pero a veces lo que me preguntan mucho es ¿cuándo es sensorial y cuándo es conductual o capricho? Eso es otra cosa, sí. No sé, la respuesta sería, no sé, yo voy probando con cada paciente. Algo que en general funciona es, el órgano no miente y no es como hoy sí, mañana no. Por ejemplo, en un chico que camina en puntas de pie reiteradas veces, es muy probable que termine habiendo un acortamiento del tendón de Aquiles. Es muy probable que ese chico esté en puntas de una opción, porque aparte una opción puede ser porque necesite aumentar el propioceptivo. Si yo estoy todo el tiempo caminando así, mis músculos claramente se van a informar más que si yo estoy así. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero, por alguna razón, que ese nene camine, entonces hago un negociado y le digo, bueno, si vos no caminás en punta de pie, yo te doy un chocolate. Y el nene agarra y baja y camina, y ya está, y voy a desconfiar de que efectivamente eso está condicionado. Ahora, si baja y camina y al rato vuelve a ser así, es como que él tiene la intención, pero el órgano siempre gana en ese aspecto, ¿se entiende? Con lo cual, diferenciar lo sensorial de la conducta, yo creo que lo sensorial es como el sustrato que manifiesta, es como la raíz, ¿no? Lo que está pasando por debajo. Y estamos muy acostumbrados a ver la conducta y está muy bien porque es lo que tenemos para observar, pero la conducta tiene una respuesta emocional. Y a veces lo que hay que hacer es encontrar qué es el motivo que hizo ese chico responder de esa manera. Porque aparte lo que le damos es lógica, ¿sí? Si no, es como muy tirano de nuestra parte esto que decía antes, adjudicar, decirle esto lo haces porque. No, qué sé yo. Y sobre todo un chico que lo que va a querer, ¿qué chico no va a querer agradar? O por ejemplo en esto del vestibular, ¿qué chico no va a querer moverse? Es propio del cuerpo humano el poder moverse, aprendemos desde esa manera. De hecho se desarrolla primero nuestro sistema motor, empezamos a caminar y ahí empezamos a poder llegar al mundo y a explorarlo. Con lo cual el movimiento es como intrínseco nuestro. Si no nos estamos moviendo, algo está pasando. Y si nos estamos moviendo mucho, también algo está pasando. Porque esa es la otra. Vieron que yo hablé, no voy a llegar, pero ni en cuenta terminar esto, pero no importa. Yo hablé de hipo y de hiper, ¿sí? En hipo voy a ver algo como más descendido y en hiper algo más aumentado. Ninguna de las dos polos me van a servir para poder permanecer o prestar atención, porque la atención es un proceso súper superior. Es un proceso superior del prefrontal, en donde podemos tener nuestra atención en algo, pero para que podamos prestar atención a algo, además de que ese algo tiene que ser interesante, además de que eso interesante tiene que moverse, porque nuestro cerebro necesita como el cambio, si no, si alguien estaría hablando todo el tiempo así en esta charla, de un momento sería como insoportable, porque necesitamos variaciones, pero el constante movimiento no nos permite poder prestar atención. 5 minutos me quedan, ¿verdad? Yo puedo. Hipervestibular, vamos que le pongo onda. Hipervestibular, hipovestibular. ¿Cómo se va a comportar una persona, un chico con un hipovestibular? Va a buscar movimientos constantemente. Piensen esto, está descendido, no llego a sentir, es la anestesia en la boca. Estamos todo el tiempo así hasta que pasa, cuando tenemos la mano dormida. Busca movimientos constantemente. Caer o chocar, porque aparte obviamente como está el vestibular, el propioceptivo juntos y el táctil están todos como enmarañados, por más de que uno pueda diferenciarlos a veces, hay pruebas de los signos neurológicos blandos en donde uno puede correr un poquito al propioceptivo, correr un poquito al vestibular, al visual, perdón, y ver al vestibular, pero en general van todos juntos, sobre todo a nivel conductual. Entonces lo que va a pasar, vamos a tener un chico que lo vamos a ver de esta manera. Dificultad en las funciones motrices orales, gira, da vueltas, nunca se marea, obviamente, porque al tener un hipovestibular va a estar mucha más información. Es como si la corriente eléctrica no llegara. Entonces, más. Pero la conducta afuera que se ve es todo el tiempo el desplazamiento. Pierde el equilibrio con facilidad y el carácter, la cualidad que va a tener este chico va a ser como un chico excitado. Y en el hipervestibular es algo que rápidamente se informa, con lo cual es como tranca, no quiero tanta información porque estoy como todo el tiempo ahí. Sí, yo te escucharía, pero a mí me parece que me van a retar. Decime. No, porque gira, da vuelta y nunca se marea y después pierde el equilibrio con facilidad. Claro, porque, bueno, que nunca se maree no significa que no pueda perder el equilibrio.
Porque el mareo lo que te hace es a nivel límbico. Y el equilibrio podría ser por una cuestión tanto del vestibular como del propioceptivo. ¿Se entiende? El propioceptivo va a ser el que me haga los ajustes de tobillo. ¿Vieron los entrenamientos de alta gama? La gente lo que entrena, por ejemplo, es estar en un solo pie. Yo tengo muy malo el propioceptivo. ¿Lo ven? Pero está bueno. O sea, lo tengo efectivamente muy malo. Entonces, por eso también me muevo tanto. Es poder estar en un solo pie. Qué mal que está. ¿Qué onda? Eso que hago yoga, pero no me estaría alcanzando. Vamos con esta, a ver si va mejor. Va mejor. Es poder hacer, por ejemplo, esto, saltar y ponerlo en diagonal. Y funcionó. Hasta ahí. Y en el hipervestibular, entonces, lo que tenemos es la otra cara. Siento mucho. Mucho, mucho, mucho. Acércate con cuidado, movete despacio, déjame controlar. Son chicos, pero quieren tener la misma autonomía que nosotros. Y no está bueno cuando uno como adulto, desde sus tamaños, sobre todo el mío, vas a decir, vamos a trabajar. Y te lo llevaste y el pibe va como una bandera. Es como, no sé si quiero verte, nunca más, en la vida. Entonces uno puede como entender que primero hace contacto con otro, ¿con qué otro? ¿No? ¿Con qué posibilidades tiene ese otro de entenderme? Es poder verse. Se apoya en objetos o en sus manos, se disgusta de estar boca abajo, se marea en el transporte público, necesita de movimientos lentos, ansiedad ante la falta de sostén. Bueno, ansiedad ante la falta de sostén. Tengo una persona que siente mucho, que la tierra no le es un lugar muy ameno para estar. ¿Cómo no va a estar en un proceso de ansiedad? Y la ansiedad me va, ahora no me acuerdo, cortisol. Ay, Nora, ayúdame, ¿cortisol? Bueno, algo así, creo que es cortisol. Y no estamos preparados para estar todo el tiempo en alerta, nos desgastamos, ¿sí? Y cuando uno tiene este tipo de dificultades, efectivamente está en alerta, constantemente. Entonces puede ser tan sanador que uno como adulto venga a dar esa calma, a devolver algo de lo que te está pasando para que pueda comprender, para que pueda tomarlo y para que pueda entender de que se puede modificar o de que no está en un lugar tan peligroso. Hablé de esto ya, ¿no? Tono muscular disminuido, pobreza en la estabilidad articular, capacidad para la contracción, pobre graduación de la fuerza muscular, esos nenes que, por ejemplo, vienen y te agarran el vaso de termopor y te lo rompen. Tiene que ver con eso, el propioceptivo, cómo regulo la fuerza, cómo toco, cómo acomodo el lápiz en la mano. Falta de fluidez en las secuencias de los movimientos. Además que estamos pensando en un chico que está en un desarrollo y una construcción, no solamente física, sino emocional, y que está con pares, que pueden otras cosas, y que los chicos son una masa de inseguridades, porque está bien que lo sean, porque están aprendiendo del mundo, con lo cual están todo el tiempo en situaciones en donde el que le está diciendo ellos, el mundo, es como, no podés, no te sale. Es insoportable. Táctil y propioceptivo. Bueno, el táctil tiene dos funciones, voy a acelerar acá porque tampoco tiene mucho sentido, pero tiene que ver con la función protectora y discriminativa. La discriminativa es cuando meto la mano en el bolso y busco las llaves. ¿Sí? Es como, ok, es esto. Y la protectora tiene que ver con la anticipación a la caída, que obviamente con quién va de la mano, con el propioceptivo. ¿Y con quién va de la mano? Con el vestibular. Porque si mi cabeza no me está diciendo me estoy cayendo, y capaz que para cuando estoy abajo voy a tener poco tiempo de anticiparme y cuidarme. Y termina eso en o que se golpeó o que es un torpe. Entonces los compañeritos se le ríen. Bueno, funciones que se desarrollan a través del táctil, la motricidad fina, habilidades para manipular objetos, coordinación de los movimientos del cuerpo y el planeamiento motor. El planeamiento motor es eso, cómo planeo motrizmente hacer algo. Y que debería estar guiado por la ideación. Creo que se tildó. ¿Ah, pasé? Acá no pasó. Bueno, no sé qué decía lo anterior. Ay, gracias. ¿Cómo están de hambre? ¿Ya se van? ¿Cuáles son los déficits típicos que podemos encontrar cuando están afectados cualquiera de estos sistemas? Los que conocemos todos, los que estamos trabajando y que estamos en contacto con chicos con estas características. Desórdenes regulatorios, autismo, dispraxia, trastornos en el desarrollo de la coordinación, déficit de atención, hiperactividad. A mí lo que me gustaría pensar es que... ahora les digo.
les quiero mostrar mínimamente un gimnasio de integración sensorial que lo que promueve es la posibilidad de orientar el cuerpo en diferentes espacios. Básicamente un gimnasio de integración sensorial es una plaza de antes, ya no hay. Que además también cómo cambian los contextos, ¿no? Y cada vez tenemos menos posibilidades de experimentar. No sé, yo antes al colegio iba caminando y en eso pasaban cosas. Ahora los desplazamientos son en auto, todo es más rápido, están los celulares acá. Y creo que lo que se pierde son posibilidades de explorar. Pero básicamente es eso, es una plaza en donde lo que promueve es diferentes movimientos, en donde el cuerpo tenga que adaptarse, en donde tenga que hacer diferentes tomas, en donde tenga que haber estimulaciones vestibulares lineales, rotatorias, horizontales, que sería el tobogán, el banco ese de lata, que no sé si hay alguno de mi edad, pero eran esos cosos de lata que te subías y parecía un caballito, el sub y baja, ¿se acuerdan? En Buenos Aires no hay más, que eran grandes aparte, tenías que acomodarte como para ver cómo llegabas, y venía algo y te tiraba, entonces vos ajustabas, de arena, no, yo te hablo de los de lata. Bueno, la arena, claro, ya ni eso tenemos la posibilidad, los chicos, como la arena también es un estímulo táctil, bastante invasivo, por cierto, a los que no les gustan, como a mí. Actividades, ¿qué? Una goma, genial. ¿Para qué quieren la arena? Actividades propioceptivas, lycra, empujar, tirar, uso de pelotas pesadas, colgarse y pasar por lugares estrechos. Les digo solamente una, lycras, las hamacas de lycra, ¿para qué sirven? ¿Cómo se activa el propioceptivo? ¿Cómo lo trabajo bien? No lo trabajo bien yendo al gimnasio haciendo pesas. Al propioceptivo lo trabajo bien en la cocontracción. Por ejemplo, un ejercicio que les puede servir a los maestros, o a cualquiera, en la silla, donde no toma mucho desplazamiento, es este. En donde lo que estamos haciendo es una cocontracción y estamos informando. Nuestro cuerpo está armado en la manera en la que necesitamos información constante. Y cuando la información llega y tenemos como la cantidad necesaria, queda a un lado y podemos prestar atención a otra cosa. Si eso no pasa, el cuerpo va a ser el primer lugar al que vamos a volver. Por eso la charla empezaba con un cuerpo no organizado es un cuerpo no disponible. Actividades vestibulares que también se pueden pensar, rampas, patinetas, plataformas de equilibrio, pelotas grandes donde subirse, columpios, ofrecer cambios en el movimiento. ¿Se va entendiendo más o menos un poco la lógica de los sistemas? ¡Qué bien! No me tenía tanta fe. Y actividades táctiles, coordinación de los movimientos, planeamiento motor. Acá hay mucho más, mucho más. El sistema táctil está íntimamente relacionado con el contacto, con el límite, con el borde, con la diferenciación del otro, con el contacto materno-paterno, da igual, con la función protectora, con el estar seguro, en el poder despegarse. Con lo cual yo lo miro quizás desde las dos formaciones, desde la psicológica y desde terapia ocupacional. Es como muy rico y mucho más de lo que estoy pudiendo comentarles ahora, pero mínimamente algo que funciona mucho, y fíjense, cuando alguien está muy desorganizado, son los movimientos, la motricidad fina, todo lo que es ábacos, rompecabezas, rápidamente es como que organiza, y organiza porque visualmente nos focalizamos en algo, nuestras manos están en un movimiento casi como repetitivo, no me sale la palabra, cuando uno hace un mandala, un mantra, y eso empieza a organizar. Ya estoy terminando, Lo que hablé antes, ni me detengo. Ya está. Antes de trabajar, para mí es fundamental reconocer con qué nene estoy trabajando, cuáles son las características propias y particulares de ese nene. Si puedo además tener en cuenta situaciones familiares, contexto social, contexto económico, el colegio, cuanto más lo pueda mirar en su amplitud y en todos sus lugares de desarrollo, obviamente va a ser más rica la impresión que voy a tener de él. Determinar las características del ambiente es qué herramientas tengo yo para trabajar, y algo fundamental que yo creo que todo el mundo pasa por alto es registrar cómo estoy yo. No puedo ofrecer calma si yo no estoy en calma. Y parece una pavada, pero para mí se parte desde ahí. Nada, estos son conceptos claves que sirven como para tranquilizar, que tiene que ver con movimientos lineales y rítmicos, mesen, porque en realidad lo que está pasando es que cuando estábamos en la panza, en el líquido ese genial, y andábamos como
cómo estaba todo bien, si estaba todo bien. Pero si estaba todo bien, ese era el estímulo que teníamos, entonces obviamente volvemos a esos lugares y por eso este tipo de movimientos nos calman. Como los circulares o rotatorios nos van a excitar, porque por supuesto si empieza a haber un terremoto todos vamos automáticamente a ponernos en alerta, se nos va a disparar el simpático y vamos a salir corriendo. Y ya está, porque esto tiene que ver con cuál es el objetivo final, que me parece que para todos es el mismo, que es que los chicos puedan tener una vida lo más independiente posible y ser los más autónomos de ellos. Quiero cerrar con un estudio que se hizo en 1995 en Yellowstone, que se llama Los 12 lobos del parque de Yellowstone. Es de la corriente sistémica donde yo lo estudié y me pareció fascinante, es muy cortito y creo que va a sumar. Lo que cuentan es que 12 lobos, el título del estudio es Los 12 lobos que cambiaron el curso de los ríos. Y lo que cuentan es que en el ecosistema de Yellowstone, había una superpoblación de ciervos, de alces y esas cosas, que se estaba devorando toda la vegetación. No había ya lobos, estaba prohibida la caza, entonces decidieron ingresar 12 lobos a este parque. Obviamente esto modificó porque los pocos ciervos que se pudieron ir se fueron a otros lugares más altos y los que estaban ahí se los comieron los lobos. Además, también se comieron a los coyotes. Los cambios de estos ciervos que no estaban y estos coyotes habilitaron no solamente que los árboles crezcan, los pastos crezcan, sino también que aparezcan otras especies. Cuando crecieron los árboles y crecieron los pastos, vinieron más insectos. Cuando vinieron más insectos, vinieron más aves. Cuando se fueron los coyotes, vinieron las nutrias, las comadrejas, los castores. Cuando llegaron los castores, se metieron en los ríos, empezaron a acomodar. Y como creció más el pasto, cambió la sustentabilidad del suelo, con lo cual se estabilizó y las lluvias pudieron los ríos se estabilizaron y las lluvias pudieron armar cauce. Colorín colorado, ¿cuál es el punto de esto? Que si 12 lobos pueden cambiar el ecosistema de Yellowstone por estar en comunidad, imagínense lo que nosotros en comunidad podemos hacer para cambiar el mundo. Bueno, agradecidísimos. Les voy a contar algo. Todos son unos genios, pero ella llegó ayer a Neuquén a las 11 de la noche, el vuelo se retrasó, nos subimos al auto y... ¿de qué vas a hablar? No, voy a hablar de... no sé de qué iba a hablar porque no la escuché y le dije no, integración sensorial. Es decir que llegó al hotel cerca de la 1, prendió la compu y empezó a armar la presentación de integración sensorial hoy. Así que, no, mil agradecimientos en nombre de todo Neuquén, ¿no? ¿Vamos a comer? Sí. Ella, el nombre de ella, Marisa Miranda. ¿Y querés su celu? No, mentira. Ese es Rubén nomás. Gente, arranca Matías Alas. Sí. Matías, ¿dónde estás? Matías, no te me escapes. Matías Calaveira arranca 14:30 puntual para que podamos entregar a tiempo la sala del cine. Los esperamos a todos. Comemos rapidito y volvemos, ¿sí? Gracias. Se me lo robé.